Lo odié toda mi vida, y solo cuando lo vi desangrándose bajo la lluvia, entendí que el que había estado muerto era yo. ¿Te ha pasado que el rencor te consume tanto, que cuando llega la verdad ya es demasiado tarde? Esta es la historia de un hijo que creyó que su padre lo había abandonado, pero el destino le demostraría que la traición no siempre viene de quien imaginamos. Un caballo, una tormenta y una verdad enterrada por años cambiarían su vida para siempre. Quédate, porque lo que está a punto de suceder te hará cuestionar a quién estás juzgando sin conocer toda la historia. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde caliente, de esas que hacen vibrar el aire arriba del empedrado. En San Esteban del Valle, la gente se movía despacio. La panadería de Doña Merina olía a conchas recién salidas del horno. Los niños jugaban canicas bajo la sombra de un mezquite y un gallo terco cantaba como si fuera a amanecer. Yo iba caminando por la calle de las Herraduras, rumbo al rancho, cuando vi levantarse una nube de polvo a lo lejos, como si el camino mismo quisiera anunciar algo grande. No tardé ni 2 minutos en escuchar el motor de una camioneta blanca rugiendo frente al portón viejo de El Centinela, el rancho de los Duarte. El portón se abrió con un quejido. Del asiento del conductor bajó un hombre de 33 años, alto, de piel clara y hombros anchos. Traía una camisa blanca arremangada, cinturón de piel, zapatos limpios que se llenaron de polvo con un solo paso. Su cabello castaño, peinado hacia atrás, brilló con la luz dura del sol. Tenía los ojos verdes, fríos, como los de alguien que aprendió a defenderse a golpes. Emiliano Duarte había vuelto. El patio estaba silencioso. Solo se oía el mosquero zumbando junto al bebedero y el murmullo de hojas secas corriendo por el suelo. A la derecha, pegado a la pared de adobe, estaba el establo. Y ahí, de espaldas, el dueño de ese pedazo de tierra, don Ramiro Duarte, 78 años, delgado, cabello blanco cortito, piel curtida por el sol y manos que temblaban tantito cuando el cubo con agua le pegaba en la pantorrilla. Tenía los ojos café oscuro, cansados pero buenos. Iba a mitad de limpiar la paja cuando escuchó la camioneta. Se enderezó con cuidado, apoyando una mano en la madera. A su lado, olfateando el aire, estaba Centella, el caballo marrón de crin negra, alto y musculoso, con el brillo de los animales bien cuidados. Centella era de esos caballos que no solo miran, observan. Alzó la cabeza, movió las orejas y soltó un resoplido, como si algo le apretara el pecho. Emiliano cruzó el patio sin pedir permiso. Cada paso suyo sonaba a tac, 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 golpeando la memoria del lugar. Se quedó frente a su padre a 2 metros, con la sombra partiéndole la cara en dos. Mitad luz, mitad rencor. «Así que aquí sigues», dijo, y la voz le salió seca. Don Ramiro tardó en contestar. Sus ojos grandes parpadearon, como si buscaran al niño que se fue una vez por la brecha y nunca regresó igual. «Aquí sigo, mijo», respondió bajito. «Aquí he estado siempre». Yo sentí que el aire se puso espeso. Emiliano miró alrededor, las tejas viejas, la cuerda colgando, los bultos de maíz apilados. Hizo una mueca. «Te quedó bonito el Museo del Abandono». «No es abandono», dijo el viejo sosteniendo la mirada. «Es trabajo, es casa». Centella dio un paso, acercándose al anciano como un guardaespaldas silencioso. Emiliano chasqueó la lengua con fastidio. «¿Todavía con tu caballo ese?» Se acercó a la cerca y chasqueó los dedos frente al animal. «¿Cuánto crees que me den por él en la subasta de Santa Aurora? Capaz me alcanza para pintar la fachada que nunca pintaste». Don Ramiro se irguió lo que pudo. Tenía el rostro anguloso, surcado de líneas que contaban otros tiempos. «Ese caballo tiene nombre», dijo. «Centella no está en venta». El joven soltó una risa mínima, sin alegría. «Todo está en venta, viejo. Hasta las historias que te inventaste», lo señaló con el índice. «A ver si hoy me dices la verdad,
¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me aventaste a la ciudad con lo puesto mientras tú te quedabas aquí cuidando a tu rey de 4 patas? El viento pasó y me trajo olor a tierra caliente. Yo juraría que el caballo entendió la acusación porque relinchó bajito, como advirtiendo. Don Ramiro bajó el cubo, el agua salpicó la bota de Emiliano y fue como si una chispa cayera en gasolina. «No te dejé», susurró el viejo. «No me mientas», bramó el joven y en un segundo ya estaba encima. «No me vengas con cuentos». La camisa blanca de Emiliano se tensó al agarrar el cuello de su padre. La piel morena del viejo se arrugó bajo los dedos del hijo. Centella relinchó con fuerza, un sonido que me atravesó el pecho, alzó las patas delanteras apenas como midiendo si debía lanzar la embestida. Las gallinas corrieron alborotadas. Un perro ladró desde el corral. «¡Emiliano!». La voz de don Ramiro se quebró, pero no era de miedo, era de dolor. «Hijo, me estás lastimando». «A mí me dolió más», escupió el muchacho. «Me dolió crecer solo, trabajando de todo, cargando bolsas, durmiendo en cuartos compartidos, comiendo sopas instantáneas mientras tú», miró el patio con asco, «mientras tú te aferrabas a este montón de polvo. Yo di un paso, con ganas de meterme, pero Centella se me adelantó. En un movimiento rápido, se colocó entre ambos, empujando con el pecho la mano del joven. Los dientes del caballo relumbraron cuando abrió el hocico y lanzó un relincho como trueno. Emiliano, sorprendido, aflojó. Don Ramiro alcanzó a llevarse la mano al cuello y respiró con sonidos cortitos. «Quítate de en medio, animal», gruñó el joven, tratando de empujar al caballo por el bocado. Pero Centella clavó las patas y alzó la cabeza, firme como una muralla. «Déjalo», pidió el viejo con la voz ya más pareja. «Él solo me cuida, hijo». Emiliano se quedó mirando al animal y luego al padre. Tenía el rostro cuadrado, mandíbula dura, la mirada verde oscura como hoja mojada. Se notaba el enojo aprendido, ese que protege del hambre y de los recuerdos. «¿Te cuida el caballo, eh? ¡Qué ironía!», dijo soltando una risa rota. «Lástima que cuando yo lo necesité nadie me cuidó». El viento se llevó la risa y la dejó en nada. Se escuchó distante el tren de la línea San Miguel-Ocatlán. Una nube se acomodó encima del rancho, tapando un poco el sol. Don Ramiro buscó algo en los ojos de su hijo, quizá el niño que montaba sin silla por el potrero. No lo encontró. «Si quieres gritar, grita», dijo el viejo. «Si quieres cobrar, dime cuánto crees que te debo, pero no olvides una cosa. Aunque el rencor hable alto, la verdad siempre espera su turno». «¿La verdad?». Emiliano apretó las manos. «La verdad es que me dejaste. Me soltaste como quien suelta un costal. Y ahora vengo por lo mío, ¿oíste? Vengo a cobrar». Don Ramiro se humedeció los labios. Las manos le temblaron al agarrarse de la cerca. «Si vienes por dinero, no hay», dijo con calma. «Apenas me alcanza para el forraje y la comida». «No vengo por tus centavos», respondió el joven, acercándose de nuevo. «Vengo por respeto, por una explicación. Vengo por los años que me robaste». El silbido del aire atravesó el patio. Los ojos de Centella se agrandaron, atentos. De pronto, en el corredor, una foto vieja colgada en la pared se estremeció con el viento y pegó contra el yeso. Emiliano volteó y la miró de lejos. Un niño de cara redonda y sonrisa chueca montando un potrillo café, y detrás, un hombre joven con las manos levantadas por si el niño caía. Era el mismo rostro de don Ramiro, solo que sin arrugas, con la piel tensa de los 20 y tantos. «No soy ese», murmuró el viejo, como si le leyera el pensamiento. «No soy el que te falló». «Entonces, ¿quién, eh?». Emiliano apretó la quijada. «¿Quién me dejó?». El silencio dolió. El zumbido del mosquero volvió. Centella bajó un poco la cabeza y tocó con el hocico el hombro del anciano como diciendo: «Aquí estoy». Don Ramiro le acarició la frente. La piel de sus manos parecía cuero gastado. «Hoy no», dijo al fin. «No voy a hablar de eso hoy. No cuando vienes con la rabia en el cuello. Pues entonces te saco la verdad a la fuerza», soltó Emiliano y dio un paso brusco.
El caballo reaccionó como flecha, se atravesó por completo y empujó a Emiliano con el pecho, haciendo que el joven retrocediera hasta topar con el bebedero. El agua se encharcó y mojó los zapatos caros. Emiliano estalló. «¡Quita esa bestia de aquí! ¡Centella!», llamó don Ramiro firme, y el caballo obedeció, pero sin apartar la vista del muchacho. Hubo un segundo en que pensé que Emiliano lo golpearía. Tenía el puño cerrado, las venas marcadas en el antebrazo, la camisa blanca pegada por el sudor, pero no lo hizo. En cambio se pasó la mano por la cara, respiró fuerte y escupió a un lado. «Mañana regreso», dijo con voz controlada, «y más te vale estar listo para hablar». Se volteó hacia la puerta, pero antes de irse miró al caballo. «Y tú, no te me atravieses otra vez». Se fue con el mismo ruido del motor que trajo la nube de polvo. Yo me quedé en la orilla del patio con el corazón golpeándome las costillas. Don Ramiro apoyó la frente en el cuello de Centella y cerró los ojos. Lo escuché murmurar, como se reza cuando a uno le tiembla el alma: «Dios, dame paciencia para esperar el momento, y quítale a mi hijo la venda sin que se lastime más». El sol, cansado, empezó a bajarse detrás de las tejas. En el horizonte se acomodaron nubes grises que no estaban ahí hace una hora. Centella lanzó un último relincho, largo, profundo, que rebotó en los muros del establo como un presagio. Yo supe, sin que nadie me lo dijera, que el polvo que se levantó hoy no iba a asentarse pronto, porque cuando un hijo vuelve con el corazón lleno de cuentas viejas, el rancho entero aprende que el pasado, tarde o temprano, toca la puerta. Y esta vez, el destino ya estaba entrando. El amanecer en San Esteban del Valle tenía un color triste esa mañana. Las nubes arrastraban un gris pálido que se colaba entre los cerros, y el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. En el rancho, el centinela, el silencio era tan espeso que ni los gallos se animaban a cantar. Solo se oía el crujido de una puerta vieja moviéndose con el viento y el sonido distante de Centella golpeando con las patas el suelo del corral, inquieto, como si sintiera que algo en el ambiente no andaba bien. Don Ramiro Duarte despertó antes de que saliera el sol, como de costumbre. Sus huesos ya no respondían igual, y el frío de la madrugada se le metía hasta los dientes. Se levantó despacio, encendió el quinqué y el reflejo amarillento iluminó el retrato de su difunta esposa, doña Lucía, que colgaba torcido sobre la pared de adobe. La miró con un suspiro largo. «Ay, Lucía, si vieras lo que se volvió nuestro hijo», murmuró con la voz gastada. «No sé en qué momento se me quebró la sangre». Se vistió con la misma ropa de todos los días, una camisa de manta beige, un chaleco de lana que había surcido 1000 veces y su sombrero de palma descolorido. Tomó el balde de agua y caminó hasta el corral. Centella lo esperaba ahí, relinchando bajito, con los ojos atentos. «Tranquilo, compañero», le dijo mientras le acariciaba el cuello. «No te preocupes, que los hombres también tenemos tormentas». El caballo movió la cabeza y soltó un resoplido cálido que empañó la mano del anciano. A veces parecía que ese animal era su única familia. Lo había criado desde potrillo, cuando aún tenía fuerzas en las piernas, y su risa no sonaba tan cansada. Había algo casi humano en esa criatura, una lealtad silenciosa, como si entendiera el alma de su dueño. Pero esa mañana el anciano no estaba en paz. Sus pensamientos volvían una y otra vez al rostro de Emiliano, a esa mirada dura que lo había encarado la tarde anterior. Le dolía más el recuerdo que el golpe en el cuello. Sabía que su hijo no era malo, solo estaba ciego por una historia que nunca se atrevió a contarle. El sol comenzó a levantarse y la luz anaranjada se derramó sobre los pastos secos. De pronto se escuchó el ruido de un motor acercándose otra vez por el camino de piedras. Centella levantó la cabeza inquieto. Don Ramiro apretó los labios y se limpió el sudor de la frente. «Ya viene», dijo para sí mismo, «y no creo que venga a saludar». La camioneta blanca se detuvo frente al portón con un frenazo.
De ella bajó Emiliano, con la misma ropa del día anterior, pero con la mirada aún más tensa. Su camisa blanca estaba arrugada, las mangas arremangadas, y traía un sobre doblado en la mano. Caminó firme hacia el patio, con el paso del que no quiere escuchar razones. «¿Dormiste bien, viejo?», dijo con sarcasmo. «Porque yo no. Me la pasé toda la noche pensando en lo que me debes». Don Ramiro lo observó sin responder. No por orgullo, sino porque sabía que cada palabra suya era una chispa sobre gasolina. «Hijo, no hables así. Te vas a llenar de veneno». «¿Veneno?». Emiliano soltó una risa amarga. «Tú me lo diste». El viento sopló fuerte, haciendo crujir la cerca. El silencio que siguió era más pesado que el sonido de los truenos. Centella, desde su rincón, se movió inquieto. «¿Sabes qué es esto?», dijo el joven levantando el sobre. «Los papeles del rancho. Fui al registro. Y adivina qué, todo sigue a tu nombre. Ni una sola firma mía». «Porque no me pediste nada», contestó el viejo con calma. «Y no se hereda lo que se pide con odio». «Deja de hablar como profeta», gritó Emiliano, y pateó una piedra que golpeó contra el bebedero. «¿Qué sabes tú de odio? Tú que nunca pasaste hambre, que nunca dormiste en un parque, que nunca...» Don Ramiro lo interrumpió levantando una mano. «Yo pasé hambre, hijo, pero no de comida. Hambre de verte crecer, de oírte reír, de poder abrazarte sin que me culparas». La voz del anciano tembló y sus ojos se humedecieron. Emiliano bajó la mirada un instante, pero enseguida volvió a endurecer el rostro. «Deja tus discursos. Yo no vine a llorar contigo. Vine a arreglar esto. Quiero la mitad del rancho. Hoy. No tengo mitad», dijo el viejo, respirando hondo. «Solo tengo recuerdos, y los tuyos son los más tristes». El joven se acercó con pasos largos, la sombra cubriéndole medio rostro. «Entonces véndelo. Vende este pedazo de tierra y dame lo que me corresponde». «¿Y qué vas a hacer con eso, hijo? ¿Comprar el cariño que perdiste? ¿Pagarle a alguien para que te diga, te quiero?». Esa pregunta fue un golpe que no se vio venir. Emiliano abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Se giró hacia el corral para evitar la mirada del anciano y ahí vio a Centella observándolo fijo. El caballo, inmóvil, parecía medir su alma. «No me veas así, bestia», dijo Emiliano, lanzándole un puñado de tierra. «Tú también eres parte del pasado». Pero el caballo no se movió, solo parpadeó despacio, con una calma que desarmaba. Don Ramiro caminó hasta su hijo, apoyándose en el bastón. «Si supieras todo lo que callé por ti», susurró, casi al oído. «Si supieras lo que tuve que hacer para que siguieras vivo». Emiliano lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué dices? ¿Qué es lo que callaste?». El viejo lo miró por unos segundos, como si buscara coraje para decirlo, pero negó con la cabeza. «Aún no. No mientras vengas a pelear, no mientras tu corazón siga cerrado». El joven soltó una carcajada sin alegría. «Entonces nunca lo vas a decir, porque no pienso cambiar, viejo, no pienso perdonarte». Dio media vuelta y caminó hacia la camioneta. Don Ramiro lo siguió con la mirada, sin moverse. El viento sopló y levantó polvo del camino que se pegó en los pantalones limpios del muchacho. Cuando ya estaba por subir, escuchó el relincho de Centella, un sonido agudo, casi humano, que lo hizo detenerse. Se giró y vio a su padre acariciando el cuello del caballo con ternura. «¿Sabes?», dijo don Ramiro sin alzar la voz. «Cuando tú naciste, Centella era apenas un potrillo. Crecieron juntos, aunque tú no lo recuerdes. Los dos aprendieron a caminar en el mismo patio». Emiliano frunció el ceño, confundido. «¿Y eso qué? Que aunque te vayas, hijo, el caballo siempre sabrá el camino de regreso». Esa frase lo dejó helado por un instante. Apretó el volante con rabia y se subió al vehículo. El motor rugió y el polvo volvió a levantarse, cubriendo la figura de don Ramiro y Centella. Cuando la camioneta desapareció en el horizonte, el anciano se quedó quieto, mirando la brecha que su hijo había tomado. El silencio regresó, más pesado que antes.
Centella bajó la cabeza y apoyó el hocico en el hombro del viejo, que ya no contenía las lágrimas. «¡Ay, compañero!», susurró entre sollozos. «Si Dios quiere, un día verá la verdad, pero ojalá no tenga que dolerle tanto». El viento sopló otra vez, y el portón del rancho se movió con un chirrido largo, como si también llorara. En el cielo, una línea de nubes oscuras comenzaba a formarse sobre los cerros. Algo se estaba gestando, algo que traería consigo no solo lluvia, sino la prueba más dura que Emiliano y don Ramiro tendrían que enfrentar, aquella que ni el orgullo ni el pasado podrían detener. Era mediodía en San Esteban del Valle, y el sol caía con tanta fuerza que hasta las piedras parecían hervir. El aire vibraba sobre el camino, y el olor a pasto seco se mezclaba con el del sudor y la tierra caliente. En el rancho El Centinela todo estaba quieto, pero esa calma era solo apariencia. Bastaba poner el oído para sentir que algo se estaba por romper. Emiliano Duarte regresó esa tarde más temprano de lo normal. Venía sin avisar, sin pensar, sin medir las palabras ni los gestos. Traía los ojos verdes encendidos, las mangas arremangadas y el ceño fruncido como quien carga un fuego dentro. Su camisa blanca, abierta hasta el pecho, estaba pegada por el sudor, y el polvo del camino le marcaba los zapatos y el alma. El viento levantaba hojas secas y las giraba alrededor de sus pasos. Centella, desde el corral, lo vio venir y relinchó bajito, inquieto, moviendo la cabeza con desconfianza. Don Ramiro Duarte estaba en el establo, sentado sobre un banco viejo, lijando un pedazo de madera para reparar la puerta. Sus manos temblaban, pero seguían firmes, acostumbradas a obedecer más al corazón que a la fuerza. La luz se colaba entre las rendijas del techo y caía sobre su rostro morado por el sol, marcado por arrugas hondas como surcos de labranza. «Buenas tardes, hijo», dijo sin levantar la vista. Apenas escuchó los pasos. Emiliano no respondió. Se detuvo frente a él, con el sol dándole de lleno en la cara, y lanzó una carcajada seca. «Buenas tardes. No te burles de mí, viejo. A mí no me saludes como si nada». Don Ramiro dejó la madera a un lado y se secó la frente con el dorso de la mano. «No me burlo, Emiliano. Nomás te hablo con respeto». «¿Respeto?». El joven dio un paso hacia él. «¿De eso vienes a hablarme tú?». Su voz retumbó en el establo. «Tú no sabes lo que esa palabra significa». El anciano respiró hondo, despacio, como si tratara de mantener en su sitio algo que se le desarmaba por dentro. «Mira, hijo, si vienes a pelear otra vez, mejor deja que el tiempo haga su trabajo. No me queda mucho aire para gritar». Pero Emiliano no escuchaba. Su mente era un torbellino. Las imágenes de su infancia le venían de golpe. La choza en las afueras de la ciudad, su madre enferma, las noches sin cena, todo lo que él creía fruto del abandono. «Yo no vengo a pelear», dijo entre dientes. «Vengo a cobrar». «¿Cobrar qué, muchacho?», preguntó el viejo levantando la mirada. «Cobrar lo que me quitaste», respondió Emiliano, y con un movimiento brusco pateó el banco donde su padre se sentaba. La madera cayó al suelo con un golpe hueco. Centella, que seguía observando desde la cerca, relinchó con fuerza, levantando polvo con las patas delanteras. Don Ramiro no se movió. Solo lo miró con los ojos húmedos, y ese gesto, esa calma, fue lo que más enfureció a Emiliano. «Di algo», gritó el joven. «Defiéndete, o dime que tengo razón». El anciano bajó la cabeza. «Tienes razón en una cosa», dijo al fin con voz baja. «Estás herido, hijo, y las heridas, cuando no se curan, se vuelven cuchillos». Emiliano lo miró con desprecio. «Tus palabras no me sirven. No quiero tus consejos de pobre». Entonces caminó hasta el corral y abrió la puerta de golpe. Centella retrocedió unos pasos, olfateando el aire. El joven se acercó con paso desafiante. «Tú, animal, tanto ruido haces por este viejo, ¿eh?». Alzó la mano como si fuera a golpearlo. «A ver si entiendes quién manda aquí». Pero antes de que pudiera tocarlo, el caballo se irguió de golpe, relinchando tan fuerte que el eco rebotó en las montañas. Los ojos de Centella brillaban como brasas.
Su respiración era pesada, casi humana. Emiliano dio un paso atrás, sorprendido. Don Ramiro corrió como pudo y se metió entre ambos. «¡No lo provoques!», gritó, poniéndose frente a su hijo. «No sabe de odios, Emiliano. No hagas que aprenda». El joven lo empujó con fuerza. «Siempre defendiendo a este animal, como si fuera tu familia». «Es que lo es», dijo el viejo, sin moverse del lugar. «Me ha acompañado cuando nadie más lo hizo». El silencio se volvió insoportable. Solo se oían los relinchos y el viento colándose por el techo. Emiliano respiraba agitado, la mandíbula apretada, los ojos húmedos de furia y confusión. «¿Y yo?», dijo, la voz quebrándosele por primera vez. «¿Dónde estaba yo en esos años?». «Ahí estabas, hijo. En mis oraciones», contestó don Ramiro, y se le escapó una lágrima que el polvo convirtió en barro sobre su mejilla. Eso fue demasiado para Emiliano. Se llevó las manos al cabello, desesperado. «Ya basta. Deja de hablar como si fueras un santo». Y de un manotazo tiró una cubeta llena de agua, empapando las botas del anciano. Centella se lanzó adelante, empujando a Emiliano con el pecho, obligándolo a retroceder varios pasos. Don Ramiro cayó de rodillas, tosiendo, mientras el caballo se interpuso, resoplando con fuerza, defendiendo al viejo con una valentía que parecía humana. El joven quedó paralizado por un instante. No era miedo lo que sintió, era otra cosa, algo parecido a vergüenza. Vio al animal frente a él, cubriendo al anciano, con los músculos tensos y los ojos llenos de fuego. Aquel gesto silencioso lo desarmó más que cualquier palabra. Don Ramiro, desde el suelo, levantó la mano. «Déjalo, Centella», susurró. «No hay enemigo aquí, solo un hijo que perdió el rumbo». El caballo bajó la cabeza despacio, obedeciendo, pero sin apartarse del todo. Emiliano, respirando hondo, se pasó la mano por el rostro empapado de sudor. «No entiendo por qué te aferras a esta vida, viejo. No tienes nada y aún así defiendes lo poco que queda». Don Ramiro sonrió apenas, mirando el polvo suspendido en el aire. «Porque lo poco que queda es todo lo que soy». El viento volvió a soplar, arrastrando una nube de polvo que les cubrió el rostro a los tres. Emiliano miró hacia el horizonte. A lo lejos, nubes oscuras se formaban detrás de los cerros. Una tormenta se acercaba. Tal vez el cielo quería decirles algo. El joven apretó los dientes, dio media vuelta y comenzó a alejarse del corral. «Esto no ha terminado, viejo», dijo sin mirar atrás. «Nunca nada termina mientras quede amor», respondió don Ramiro, levantándose con dificultad. Centella soltó un relincho largo, como si comprendiera que algo grande se aproximaba. Emiliano lo escuchó, pero no volteó. Caminó hasta perderse entre el polvo del camino. Don Ramiro se quedó de pie, mirando el horizonte con una mezcla de tristeza y esperanza. El sol bajaba lento, quemando el aire. En el cielo, el primer trueno rugió a lo lejos, anunciando que la tormenta y el destino ya estaban en camino. Esa noche, San Esteban del Valle pareció detenerse. El aire olía a hierro y a hojas quemadas, como si el mismo viento supiera que algo estaba por desatarse. Desde el horizonte, un murmullo grave anunciaba tormenta. Las nubes se amontonaban sobre los cerros, oscuras como el resentimiento que Emiliano Duarte cargaba en el pecho. El rancho El Centinela se veía distinto bajo la luz mortecina del atardecer. Los árboles doblaban las ramas por la fuerza del viento. Los gallos se escondían bajo los techos y Centella caminaba inquieto alrededor del corral, resoplando y golpeando el suelo con las patas. Algo en su instinto lo ponía en alerta. No era la lluvia lo que se acercaba, era la desgracia. Dentro de la vieja casa, don Ramiro Duarte encendía una lámpara de queroseno. La llama tembló, iluminando su rostro cansado y los surcos profundos de su piel morena. En la mesa había un cuaderno viejo, un rosario y una carta doblada que ya había leído 1000 veces. Su respiración era lenta, pesada, con ese ritmo que tienen los hombres que han aprendido a hablar con Dios en silencio. «Lucía», susurró mirando el retrato de su difunta esposa. «Ya no sé si rezar por nuestro hijo o por mí.
Afuera, el cielo rugió. Un trueno largo hizo temblar los vidrios, y un relámpago dibujó por un instante la silueta de Emiliano, de pie bajo la lluvia, mirando el rancho desde la entrada. Traía el rostro empapado. No se sabía si por el agua o por la rabia. Sus ojos verdes brillaban bajo los destellos del cielo, y su camisa blanca estaba pegada al cuerpo, manchada de barro y sudor. Cruzó el portón sin dudar. La lluvia caía a chorros, levantando el polvo seco del día y convirtiéndolo en lodo. Cada paso suyo sonaba hueco, como si el suelo mismo le tuviera miedo. Centella, al verlo, soltó un relincho tan fuerte que los perros del rancho comenzaron a ladrar al unísono. Don Ramiro lo vio entrar y se levantó del asiento con dificultad. «Hijo, ¿qué haces aquí a estas horas?» Emiliano respiraba agitado, los labios apretados. «Vine por lo mío, viejo. Esta vez no me voy sin respuestas». El anciano lo observó, sin moverse. El viento entraba por la ventana y movía la cortina de manta. La llama del quinqué se inclinó, proyectando sombras en la pared. «No es noche para pelear, mijo. Mira el cielo. Está que se rompe». «No vine a mirar el cielo», replicó Emiliano con la voz temblorosa. «Vine a mirar tus mentiras». Se acercó un paso. «Toda mi vida me hiciste creer que te importaba, pero ahora entiendo que solo te importaba tu caballo, tu rancho y tu orgullo. Yo crecí sin padre, mientras tú acariciabas a ese animal como si fuera tu hijo». El viejo bajó la mirada. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, un sonido rítmico que llenaba los huecos de silencio entre una palabra y otra. «No fue así, Emiliano. No tienes idea de lo que hice por ti». «Entonces dímelo. Dímelo ahora», exigió el joven, con el rostro mojado y los puños cerrados. El trueno volvió a retumbar. Centella, afuera, corcoveaba contra la cerca, golpeando el suelo con desesperación. Don Ramiro caminó hasta el mueble donde guardaba las herramientas. De ahí sacó una caja de madera cerrada con un lazo viejo. La puso sobre la mesa y la empujó hacia su hijo. «Aquí está la verdad, pero si la abres, ya no hay vuelta atrás». Emiliano dudó. Por un momento, la tormenta pareció callarse, como esperando su decisión. Luego, con un gesto brusco, arrancó el lazo y abrió la caja. Dentro había un paquete de cartas, una medalla oxidada y una foto. La imagen mostraba a un niño de unos 5 años abrazando a su madre, y detrás un joven con uniforme de policía. Era don Ramiro, muchos años antes. «¿Qué es esto?», preguntó sin entender. «Tu madre y yo fuimos perseguidos, hijo. Yo era el encargado de un caso grande, un robo de tierras. Denuncié a gente poderosa de San Miguel y me amenazaron. Quisieron matarme y sabían que contigo podían hacerlo. Por eso te mandé lejos. No te abandoné, te protegí». Emiliano se quedó helado. La lluvia siguió cayendo, pero ya no la sentía. Su respiración se volvió errática. «¿Me estás diciendo que me alejaste para salvarme?», murmuró. «¿Y dejaste que yo creyera que te había dejado?». Don Ramiro asintió despacio. «Era la única manera de mantenerte con vida. Yo cargué con el dolor, tú con la rabia». El joven apretó los dientes, sin saber si gritar o llorar. Se llevó la mano al cabello temblando. «¿Y por qué no me dijiste nada antes?». «Porque eras un niño. Y cuando creciste, ya me odiabas demasiado para escucharme». Un silencio largo llenó la habitación. Emiliano miró las cartas, la foto, la medalla. De pronto, un relámpago iluminó la puerta abierta, y por ella se coló Centella, empapado, agitado, relinchando con fuerza. Golpeó el suelo con las patas y se acercó al anciano. Don Ramiro lo acarició con calma. «Tranquilo, compañero, ya todo pasó». Pero no había pasado nada aún, porque antes de que el viejo pudiera decir otra palabra, un trueno estremeció el rancho y una viga del techo, podrida por los años, se desplomó de golpe, cayendo justo donde estaba Emiliano. Don Ramiro reaccionó sin pensar. Empujó a su hijo con el cuerpo y la madera golpeó su hombro, haciéndolo caer. «¡Papá!», gritó Emiliano, arrodillándose junto a él.
Centella se movía nervioso, relinchando, como pidiendo ayuda. La lluvia entraba por el agujero del techo, empapando todo. «No fue nada», dijo el anciano tratando de incorporarse. «Solo un golpe», pero la sangre le escurría por el brazo. Emiliano, desesperado, buscó con la mirada algo para detener la herida, pero lo único que encontró fue el pañuelo que el viejo llevaba siempre en el bolsillo. Lo presionó contra la herida mientras las lágrimas se mezclaban con el agua. «No te mueras, por favor», suplicó. «Perdóname, papá». Don Ramiro lo miró con los ojos vidriosos. «No llores, hijo. No te mueras tú por dentro. La tormenta pasa, siempre pasa». Centella relinchó otra vez, fuerte, como si entendiera la gravedad del momento. Se acercó y apoyó el hocico en la espalda del anciano, respirando agitado. En el exterior, el cielo rugía y los rayos iluminaban el campo. Emiliano apretó los dientes. «Voy a sacarte de aquí». Intentó levantarlo, pero el viejo apenas podía sostenerse. Fue entonces cuando Centella se movió. El caballo se adelantó y se inclinó suavemente, como ofreciendo su lomo. Emiliano entendió. Con esfuerzo, colocó a su padre sobre el animal. «Vamos, Centella», dijo con voz quebrada. «Llévalo». Y el caballo, como si comprendiera cada palabra, se lanzó bajo la lluvia, atravesando el patio y la oscuridad con pasos firmes. Emiliano corrió detrás, el barro salpicándole las piernas, la tormenta los envolvía, el trueno les seguía los pasos, pero nada podía detenerlos. El agua caía como si el cielo se partiera, y en medio de esa furia, el hijo y el caballo corrían juntos por salvar la vida del hombre que, hasta esa noche, Emiliano creyó su enemigo. La tormenta seguía cayendo, pero ahora no solo llovía del cielo, llovía del alma. La tormenta seguía rugiendo sobre San Esteban del Valle, como si el cielo mismo estuviera enojado con los hombres. El agua caía sin compasión, golpeando los tejados, los árboles y las almas. En medio del aguacero, Centella corría a toda velocidad. Sus cascos retumbaban contra el suelo embarrado como tambores de guerra. En su lomo, don Ramiro Duarte se sostenía apenas con los ojos entrecerrados, mientras Emiliano, empapado hasta los huesos, lo seguía a pie, tropezando entre charcos y ramas caídas. El viento le arrancaba las palabras de la boca, pero aún así gritaba: «¡Papá, aguanta! ¡Ya casi llegamos!». El rayo iluminó el camino por un segundo, mostrando la escena como una fotografía viva. El viejo, inclinado sobre el caballo, el joven con la cara llena de lodo y lágrimas, y el cielo abierto en un grito de furia. A lo lejos, entre la lluvia, se distinguía la bodega grande del rancho, una construcción vieja, hecha con maderas húmedas y olor a moho. Emiliano corrió hacia allá, abriendo las puertas con un golpe. Centella entró de un salto, resoplando con fuerza, con el cuerpo empapado y los músculos tensos por el esfuerzo. «Tranquilo, amigo, tranquilo», dijo Emiliano, acariciándole el cuello mientras bajaba a su padre con cuidado. El cuerpo de don Ramiro estaba frío y su camisa beige se había teñido de rojo oscuro por la sangre que seguía saliendo del hombro. Emiliano lo recostó sobre un montón de paja, tratando de detener la hemorragia con sus propias manos. «No te me vayas, papá», susurró con la voz quebrada. «No todavía». El anciano respiraba con dificultad. Cada vez que exhalaba, parecía que el alma se le escapaba poquito a poquito. «Hijo», dijo casi sin voz, «no llores, no es tu culpa». «Claro que es mi culpa», gritó Emiliano con los ojos rojos de impotencia. «Te odié por nada, te culpé por todo sin saber la verdad. Yo fui el que te lastimó, el que te gritó, el que te empujó». El trueno hizo vibrar el suelo y Centella relinchó con fuerza, acercándose a ambos. El caballo bajó el hocico y tocó la frente de don Ramiro, como si tratara de darle aliento. Emiliano lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Hasta tú sabías la verdad, ¿verdad?», le dijo al caballo. «Tú siempre la supiste». El animal resopló, casi como si entendiera.
En ese momento, una ráfaga de viento abrió las ventanas de la bodega de golpe y la lluvia comenzó a colarse adentro, apagando la lámpara que Emiliano había encendido. La oscuridad los envolvió, iluminados solo por los relámpagos que cruzaban el cielo. «Papá, aguanta», repitió el joven desesperado mientras buscaba algo para encender de nuevo la luz. «Te voy a sacar de aquí, te lo juro». Pero don Ramiro negó con la cabeza, débilmente. «No, ya no corras, mijo. Deja que la tormenta haga lo suyo». Emiliano se arrodilló junto a él, apretando los dientes. «No digas eso. No me puedes dejar ahora que por fin entiendo todo. No me puedes dejar cuando apenas empiezo a amarte de nuevo». El anciano alzó la mano con esfuerzo y le tocó el rostro. Sus dedos, ásperos por los años de trabajo, temblaban sobre la piel de su hijo. «Siempre te amé, Emiliano, aunque tú no quisieras verlo. El amor de un padre no se gasta, solo espera». El joven rompió en llanto. Sus lágrimas se mezclaron con el agua de lluvia y cayeron sobre la camisa empapada de su padre. «Perdóname, papá», susurró. «Perdóname por todo». Don Ramiro cerró los ojos por un instante, respirando hondo. «Ya estás perdonado, hijo. Desde hace mucho». Centella dio un paso adelante, moviéndose nervioso. Un trueno sacudió el techo y, en cuestión de segundos, una viga de madera se partió, cayendo cerca de ellos. Emiliano se levantó de golpe y empujó a su padre hacia un lado, cubriéndolo con su cuerpo. «¡No! ¡No otra vez!». El caballo se agitó, golpeando el suelo con fuerza, relinchando desesperado. El techo comenzó a gotear más rápido y el sonido del agua se volvió un rugido dentro del pequeño espacio. Emiliano miró hacia la puerta entreabierta. Afuera, el cielo estaba blanco por los relámpagos. Sabía que si no salían pronto, la bodega podría derrumbarse. Tomó a su padre de los hombros. «Voy a sacarte de aquí, cueste lo que cueste». Don Ramiro apenas pudo hablar. «Hijo, no, déjame aquí, sálvate tú». «No te voy a dejar», gritó Emiliano con lágrimas mezcladas con barro. «No después de todo lo que hiciste por mí». Entonces Centella se acercó aún más, empujando al joven con el hocico. El animal parecía insistir en que lo montara. Emiliano lo entendió. Con mucho esfuerzo, cargó a su padre y lo colocó sobre el lomo del caballo. Don Ramiro se sostenía débilmente, los ojos cerrados, mientras Emiliano tomaba las riendas. «Vamos, Centella, por favor», susurró con desesperación. «Tú puedes hacerlo». El caballo saltó sobre el barro y salió de la bodega, bajo un aguacero que caía a plomo. Emiliano corrió a su lado sujetando las riendas mientras el viento casi los derribaba. Los relámpagos les iluminaban el camino cada pocos segundos. Era como correr entre luces y sombras, entre la vida y la muerte. Avanzaron hacia el cobertizo principal, donde el terreno era más alto. El agua les llegaba a los tobillos, pero Centella seguía firme, decidido, como si el alma del mismo cielo lo empujara. En un momento, un rayo cayó muy cerca, haciendo temblar todo el suelo. El caballo se detuvo relinchando, pero Emiliano tiró de las riendas. «¡No te detengas! ¡Por él, Centella! ¡Por él!». Y el animal obedeció. Con un último impulso, subió la cuesta embarrada, jadeando. Cuando por fin llegaron al cobertizo, Emiliano bajó a su padre y lo recostó bajo el techo de zinc. El anciano respiraba débilmente, pero su mirada aún tenía luz. «Lo lograste, hijo», dijo con un hilo de voz. «Lo lograste». Emiliano le tomó la mano con fuerza. «No, papá, lo logramos los tres. Tú, yo y Centella». El anciano sonrió débilmente. «Siempre supe que ese caballo era distinto. Lo sentí desde el primer día. Fue como si Dios me lo hubiera mandado para cuidar de ti cuando yo ya no pudiera hacerlo». El silencio se impuso por un instante. Solo se oía la lluvia cayendo sobre el techo, ahora más suave, más lenta, como si el cielo se calmara después de gritar. Emiliano miró al caballo, que respiraba agotado pero tranquilo. En sus ojos brillaba un reflejo dorado, casi humano.
Gracias, amigo, susurró el joven, acariciando su crin mojada. Nos salvaste la vida. El trueno final resonó en el horizonte, cada vez más lejos. La tormenta empezaba a retirarse, pero dentro de Emiliano, algo mucho más grande apenas comenzaba. El perdón, el rancho. El centinela estaba en silencio otra vez, solo interrumpido por el sonido del agua cayendo del techo y el suave resoplido de centella. El viento ya no gritaba, ahora parecía rezar. Y entre ese murmullo de paz, un padre y un hijo se miraron por primera vez sin rabia, mientras el caballo que los unió se mantenía en pie, firme, como testigo de que el amor, a veces, también sabe relinchar. El amanecer llegó sin canto de gallos, solo el sonido del agua escurriendo por los tejados y el silencio pesado de un rancho que había pasado por el fuego y la tormenta. El cielo seguía nublado, pero ya no tronaba. El aire olía a barro fresco y hojas rotas. Todo estaba quieto, como si hasta la tierra estuviera cansada. Dentro del cobertizo del rancho El Centinela, Emiliano Duarte seguía de rodillas junto a su padre, que respiraba con dificultad, pero vivo. La herida del hombro había dejado de sangrar gracias a los vendajes improvisados que el joven había hecho con su propia camisa. En la esquina, Centella, el caballo marrón de crin negra, permanecía inmóvil, observando con esos ojos oscuros y profundos que parecían entenderlo todo. El aire aún olía a miedo. Emiliano miraba el rostro de su padre, surcado por las arrugas del tiempo y el dolor, y sintió que algo dentro de él se quebraba. No era pena, era algo más hondo, una culpa que no sabía cómo apagar. «¿Cómo te sientes, papá?», preguntó en voz baja, apenas audible. Don Ramiro movió la cabeza despacio, respirando hondo. «Como quien vuelve del otro lado», dijo con una sonrisa leve. «Pero no te preocupes, hijo. He pasado peores». El joven se limpió el rostro con el dorso de la mano, mezclando sudor, lágrimas y barro. «No me digas eso. Casi mueres. Por mi culpa». El anciano lo miró, y por un momento sus ojos brillaron con ternura. «No, Emiliano. Fue Dios quien decidió que no era mi hora, y tal vez también quiso darte la oportunidad de ver lo que el odio te estaba robando». El silencio que siguió fue largo, solo interrumpido por el resoplido suave de centella. Afuera, el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, tiñendo el aire de un tono dorado. Emiliano miró hacia la puerta abierta y vio cómo el agua formaba charcos donde se reflejaba el cielo. «No entiendo cómo puedes perdonarme tan fácil», dijo al fin sin mirarlo. «Yo te grité, te empujé, hasta quise vender este lugar». Don Ramiro suspiró. «Porque no me crié para contar heridas, hijo. Uno no se mide por los errores, sino por lo que hace después de cometerlos». Esas palabras le pesaron más que cualquier regaño. Emiliano bajó la cabeza y apretó los puños sobre sus rodillas. «Yo no merezco tu perdón, viejo». «No digas eso», interrumpió el anciano con voz suave. «Nadie nace sabiendo amar bien. A veces la vida nos enseña a golpes lo que el cariño no alcanzó a explicar». Centella dio un paso al frente y acercó el hocico al rostro del anciano. Don Ramiro le acarició la frente con una sonrisa cansada. «Míralo, hijo. Él nunca me pidió nada, pero siempre estuvo ahí, fiel, sin rencores. Los animales no cargan odio, solo memoria. Por eso son más sabios que nosotros». Emiliano observó al caballo por un largo rato. Recordó haberlo visto de niño, cuando todavía no llegaba al pecho de su padre. Recordó cómo el animal lo seguía por el campo y cómo en las noches relinchaba cuando escuchaba su risa. Había olvidado todo eso, enterrado bajo años de orgullo. «No sé cómo mirar todo lo que hice», dijo al fin, la voz temblorosa. «No puedo volver atrás». «No necesitas hacerlo», respondió don Ramiro. «Solo mira hacia adelante con el corazón limpio». El joven alzó la vista y lo vio sonreír, débil, pero con paz. Aquella expresión era diferente. No había rencor, ni miedo, ni reproche, solo una calma que le devolvía esperanza. Entonces el viejo cerró los ojos y murmuró:
Tráeme agua, hijo. Tengo la garganta seca. Emiliano salió del cobertizo. El aire afuera era fresco y el suelo aún estaba húmedo. Tomó un balde y fue hacia el pozo. Mientras llenaba el recipiente, su reflejo se dibujó en el agua. Un hombre cansado, con la mirada roja y el alma abierta. Por primera vez en años, no se vio como víctima, sino como hijo. Regresó corriendo y ayudó a su padre a beber. Don Ramiro tragó despacio, dejando escapar un suspiro largo. «Gracias, mijo», dijo al terminar. «Hace años que no escuchaba tu voz decirme, papá». Emiliano sintió un nudo en la garganta. «Te prometo que no volveré a irme, no más. Me quedaré contigo, con Centella, con el rancho. Lo reconstruiremos». El viejo sonrió con ternura. «Eso no me lo prometas a mí, promételo a la vida». Centella relinchó suave, levantando la cabeza hacia la luz que se filtraba por entre las nubes. En ese instante, un rayo de sol entró por la ventana rota y cayó sobre los tres. El padre herido, el hijo arrepentido y el caballo que había sido testigo de su dolor. El silencio volvió, pero ya no pesaba como antes. Era un silencio bueno, de esos que anuncian que algo ha cambiado, que el alma encontró su lugar. Emiliano se quedó mirando a su padre hasta que el cansancio le ganó. Se recargó contra la pared, cerrando los ojos, mientras Centella se acostaba cerca de ellos, con la cabeza apoyada en el suelo. Afuera, el viento sopló entre los árboles y los pájaros empezaron a cantar. El rancho, el centinela, después de tanto tiempo, volvía a respirar en paz. Y entre esa paz nueva, entre el olor a lluvia y madera húmeda, el hijo comprendió algo que ningún golpe del destino había podido enseñarle, que no se trata de volver el tiempo atrás, sino de aprender a quedarse donde el amor nos esperó siempre. El sol había vuelto a salir sobre San Esteban del Valle, pero la luz parecía distinta, más suave, como si el cielo también quisiera descansar después de tanta tormenta. El viento olía a tierra lavada y a hojas tiernas. Los pájaros regresaban a los árboles y hasta los perros dormían tranquilos en la sombra. Dentro del rancho, el centinela, el aire estaba lleno de silencio, de ese que no incomoda, sino que abraza. En la mesa del cobertizo, Emiliano Duarte ordenaba unas cajas viejas que había encontrado en un rincón. Las movía con cuidado, como quien abre una herida antigua. Detrás de él, su padre, don Ramiro, reposaba en una silla de mimbre, con el brazo vendado y los ojos serenos, observando sin decir nada. Centella, fiel como siempre, se encontraba afuera, descansando bajo un mezquite. De vez en cuando levantaba la cabeza, olfateaba el aire y volvía a cerrar los ojos, confiado. Emiliano abrió una de las cajas y sacó de dentro un paquete de cartas amarillentas, atadas con un listón descolorido. El papel olía a tiempo, a lágrimas secas, a historias guardadas. Las manos del joven temblaron al desatar el nudo. «¿Son tuyas, papá?», preguntó sin mirarlo. «No todas», respondió el anciano con voz baja. «Algunas son de tu madre». Emiliano se sentó frente a la mesa, tomó la primera carta y comenzó a leer en silencio. Al poco tiempo, las lágrimas le nublaron la vista. La letra era firme, redondeada, y comenzaba así: «Ramiro, no sé si estas líneas llegarán a tus manos, pero tengo miedo. Dicen que los hombres del patrón te buscan. Dicen que van a ir por ti y por el niño. Si algo me pasa, prométeme que cuidarás de él, aunque eso te rompa el alma». Emiliano bajó el papel y levantó la mirada incrédulo. «¿Qué es esto, papá? ¿Quién la escribió?» «Tu madre», contestó el viejo con un hilo de voz, antes de que todo se viniera abajo. El silencio pesó por un momento. El viento se coló por la ventana, moviendo las cortinas y trayendo el aroma del campo mojado. Emiliano siguió leyendo otra carta, esta vez escrita por su padre. «Lucía, no tengo cómo protegerlos más. Si me quedo, los matan a los dos. Si me voy, al menos él vivirá.
Lo entregaré a los tíos en Morelia. Dirán que lo abandoné, pero solo tú sabrás que lo hago por amor. El papel se le cayó de las manos. Se quedó mirando el suelo, sintiendo cómo se le apretaba el pecho. «¿Todo este tiempo tú cargaste con eso?», susurró. «¿Con el peso de dejarme creyendo que te odiaba?». Don Ramiro lo observó en silencio. Su mirada no tenía reproche, solo tristeza. «No había otra forma, hijo. Si me quedaba, nos quitaban el rancho y la vida. El patrón no perdonaba a quien se le enfrentaba. Yo fui necio, quise defender lo que era nuestro, y tú pagaste el precio». Emiliano se levantó, caminando despacio por el cuarto. Cada paso sonaba hueco. «Y yo te maldije toda la vida», dijo con voz rota. «Te convertí en mi enemigo, cuando en realidad eras mi escudo». El anciano sonrió con ternura, esa sonrisa pequeña que solo tienen los hombres cansados que ya no guardan rencor. «Así es la vida, mijo. Uno siembra amor y a veces florece odio. Pero si el corazón aguanta, el viento siempre devuelve las semillas buenas». Emiliano se pasó las manos por el rostro, secándose las lágrimas con desesperación. «¿Y mamá? ¿Qué pasó con ella?». Don Ramiro bajó la mirada. «Murió esperando que volvieras. Cada tarde salía al portón con la esperanza de verte venir por el camino de tierra. Nunca se rindió, ni siquiera cuando la enfermedad la dejó sin fuerzas». El joven cerró los ojos, sintió que el alma se le rompía como una teja vieja. Caminó hasta la puerta del cobertizo y miró hacia el horizonte. El campo se extendía verde, fresco, y Centella levantó la cabeza al escucharlo suspirar. Don Ramiro se incorporó un poco en la silla. «Ella siempre decía que algún día entenderías todo, que Dios no permite que un hijo viva engañado para siempre». Emiliano volvió a la mesa. Con cuidado, tomó la última carta, escrita con la letra temblorosa de su madre. «Hijo mío, si algún día lees esto, no juzgues a tu padre. Lo que hizo fue por amor. Tal vez un día el viento te traiga de vuelta a casa, y cuando eso pase, quiero que abraces a ese hombre que tanto te quiso, aunque no supo decírtelo con palabras». El silencio se volvió un nudo en el aire. Emiliano apretó la carta contra el pecho y cayó de rodillas frente a su padre. Las lágrimas le corrían sin control. «Perdón, papá. Perdón por haber sido tan ciego, por no haber preguntado, por no haber escuchado». Don Ramiro extendió la mano y le acarició el cabello, igual que cuando era niño. «Ya no llores, hijo. El perdón no se pide, se demuestra. Quédate conmigo. Este rancho es tuyo, no por herencia, sino porque por fin lo entiendes». Centella, desde afuera, relinchó con fuerza, como si acompañara el momento. El eco del relincho se perdió entre los cerros y el viento trajo consigo el canto lejano de los gallos, anunciando un nuevo amanecer. Emiliano miró a su padre con una mezcla de tristeza y gratitud. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias a ti por volver, mijo». A veces los hijos regresan cuando el amor se disfraza de tragedia. El joven volvió a mirar las cartas sobre la mesa. Eran como pedazos de su alma que por fin se habían reunido. Afuera, el cielo se abría entre nubes blancas. El rancho El Centinela brillaba bajo el sol de la mañana, y por primera vez en muchos años, la paz olía a verdad. Y mientras el viento jugaba con los papeles viejos, Emiliano comprendió que aquellas cartas no contaban una historia de abandono, sino una de sacrificio y de un amor que nunca se fue. El cielo de San Esteban del Valle amaneció despejado, como si la tormenta de días pasados hubiera limpiado no solo la tierra, sino también el corazón de quienes habitaban el rancho El Centinela. El aire olía a pan recién hecho y a esperanza. Los rayos del sol entraban por la ventana rota del cobertizo, pintando de dorado las motas de polvo que flotaban en el aire. Emiliano Duarte estaba sentado afuera, sobre el viejo tronco que servía de banco, con las cartas de su madre todavía en las manos. Las había leído tantas veces que ya se las sabía de memoria, pero cada palabra seguía doliéndole como la primera vez.
El viento movía suavemente los papeles, y a lo lejos se escuchaba el canto de un gallo, marcando el comienzo de un día nuevo. Dentro de la casa, don Ramiro Duarte intentaba levantarse con torpeza, apoyándose en un bastón improvisado. Su brazo seguía vendado, pero el color había regresado a su rostro. Tenía esa calma de los hombres que ya hicieron las paces con su destino. «No te levantes tan pronto, papá», dijo Emiliano al entrar, dejando las cartas sobre la mesa. «Todavía no estás bien». El anciano sonrió. «El cuerpo se queja, mijo, pero el alma está más ligera que nunca». Emiliano lo ayudó a sentarse en la silla de madera. Sobre la mesa había una jarra de café recién colado y el olor llenaba todo el cuarto. Por primera vez en mucho tiempo, ese silencio entre ellos ya no pesaba. Era un silencio sereno, lleno de cosas que ya no hacía falta explicar. «Anoche no dormí», dijo el joven rompiendo el silencio. «Estuve pensando en todo, en ti, en mamá, en lo que perdí y en lo que todavía me queda». Don Ramiro lo miró con atención. «¿Y qué fue lo que encontraste entre tanto pensar? Que no hay castigo más grande que vivir sin perdonar». El viejo asintió, moviendo la cabeza despacio. «Eso es algo que uno aprende cuando ya casi no le queda tiempo para corregirlo. Pero tú estás a tiempo, hijo. Tienes la vida por delante». Emiliano se sentó frente a él, con las manos entrelazadas. Lo observó por unos segundos, como si quisiera grabar su rostro para siempre. «Papá, necesito confesarte algo». El anciano levantó las cejas curioso. «A ver, dime». Emiliano bajó la mirada. «Antes de volver, yo ya había vendido el terreno de Morelia, aquel que mamá heredó. Lo hice porque quería olvidarlo todo. Quería borrar cada recuerdo de esta familia». Don Ramiro no dijo nada. Solo tomó aire y cerró los ojos unos segundos. «¿Y te sirvió?», preguntó con suavidad. «No», Emiliano rió sin alegría. «No me sirvió para nada. El dinero se fue tan rápido como mi orgullo. Lo perdí todo, hasta a mí mismo». El viejo lo observó con ternura, sin un rastro de enojo. «Entonces no perdiste, hijo. Ganaste sabiduría. Hay cosas que uno solo aprende cuando cae al suelo». Emiliano tragó saliva. «No entiendo cómo puedes hablarme así, sin rencor. Si yo fuera tú, no me perdonaría». Don Ramiro sonrió con tristeza. «Te equivocas. Si fueras yo, me perdonarías. Porque cuando uno es padre, el amor no se mide con lo que el hijo hace, sino con lo que el corazón aguanta». El silencio volvió. Afuera, Centella se acercó al ventanal y asomó la cabeza. Su respiración empañó el vidrio. Emiliano se levantó y salió al patio, necesitando aire. El caballo lo siguió con la mirada. El campo estaba cubierto de rocío. Las gotas en el pasto brillaban como diamantes al sol. Emiliano respiró hondo, dejando que el aire fresco le llenara el pecho. «Papá», dijo de repente, mirando el horizonte, «no quiero irme otra vez. Quiero quedarme aquí, cuidar del rancho, de ti, de Centella, de todo lo que abandoné». Don Ramiro apareció en la puerta, apoyado en el bastón, sonriendo con orgullo. «Entonces el rancho vuelve a tener alma». El joven caminó hacia él. «No sé si sirva para esto, no tengo tu paciencia ni tus manos, pero puedo aprender». «No necesito que aprendas, hijo», dijo el anciano. «Solo que pongas el corazón donde antes pusiste la rabia». Centella se acercó despacio, relinchando bajo. Emiliano lo acarició con respeto. Por primera vez sintió que ese caballo no era solo un animal, era un guardián silencioso de su historia, un testigo de lo que había sido y de lo que estaba empezando a sanar. «¿Sabes qué pienso a veces?», dijo don Ramiro mirando al cielo claro. «Que Dios pone a los animales en el camino cuando ya no escuchamos su voz. Centella fue mi compañía cuando tú no estabas, pero creo que ahora vino a cuidar de los dos». Emiliano sonrió. «Y pensar que yo quise venderlo», dijo con vergüenza. «Él no te guarda rencor», respondió el viejo. «Los animales no conocen el odio, solo la fidelidad». El joven se quedó mirando al caballo y, sin poder evitarlo, le pasó la mano por el cuello. Centella cerró los ojos, tranquilo.
En ese instante, el viento sopló desde los cerros y trajo el aroma del café recién hecho, de la tierra húmeda, de la vida que seguía. Emiliano giró hacia su padre. «Papá, gracias por no rendirte conmigo». «Yo nunca me rendí, hijo», dijo el viejo con voz firme. «Solo esperé a que volvieras. El amor no se acaba, solo cambia de lugar mientras lo buscamos». El sol subió un poco más, bañando de luz dorada las tejas, las montañas y los rostros de ambos. Emiliano se acercó y abrazó a su padre con fuerza. Don Ramiro apoyó la cabeza sobre su hombro y Centella, como si entendiera, relinchó al cielo, haciendo eco entre los cerros. Por primera vez, el Centinela no era solo un rancho, era un símbolo de reconciliación, de raíces que el tiempo no pudo arrancar, de un hijo que volvió y de un padre que nunca dejó de esperar. Y mientras el viento jugaba con las hojas y el sol pintaba de oro las paredes viejas, Emiliano supo que la verdadera confesión no había sido la de sus pecados, sino la de su amor, porque al final, quien se atreve a pedir perdón no se hace pequeño, se hace eterno. El atardecer caía sobre San Esteban del Valle como un abrazo tibio. El sol, cansado, se escondía detrás de los cerros, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. En el rancho, el Centinela, el aire olía a leña y a pan tostado. Las sombras se alargaban sobre la tierra húmeda y el canto de los grillos comenzaba a llenar los rincones. Emiliano Duarte y su padre don Ramiro estaban afuera, junto al corral. El viejo se apoyaba en su bastón, mirando a lo lejos el campo que tantas veces trabajó con sus propias manos. El joven, de pie a su lado, tenía el rostro sereno, aunque sus ojos todavía guardaban rastros de remordimiento. Centella pastaba tranquilo cerca de ellos, moviendo la cola con calma. Cada tanto levantaba la cabeza y miraba al anciano, como si entendiera que ese momento era importante. «Mira nada más, papá», dijo Emiliano rompiendo el silencio. «Todo esto sigue igual que cuando me fui». Don Ramiro sonrió con tristeza. «No, hijo, nada sigue igual. Ni el rancho, ni yo, ni tú». Emiliano lo miró y esa frase se le quedó clavada en el pecho. Era verdad. El rancho parecía el mismo, pero ahora tenía otro aire, otra vida. Quizás porque el perdón lo había limpiado de la rabia que tanto tiempo lo ensombreció. «Cuando me fui, juré que nunca volvería», confesó el joven. «Pensaba que este lugar era una cárcel. Ahora entiendo que era mi hogar». Don Ramiro asintió despacio. «A veces hay que perderlo todo para aprender a mirar con otros ojos. Yo también cometí errores, Emiliano, muchos. Me callé cosas que debí decir, me escondí detrás del trabajo para no mostrar el miedo, y cuando abrí los ojos ya te habías ido». El viento sopló leve, moviendo las hojas del mezquite. Emiliano apretó los labios. «Te juro que quise odiarte cada día. Pero el odio cansa, papá. Es un peso que no deja respirar». Don Ramiro lo miró de reojo y soltó un suspiro profundo. «Y el perdón, en cambio, da aire. Mira, hijo, yo no te guardé rencor. No porque no doliera, sino porque entendí que un corazón con odio es como una casa sin techo. Se le mete la lluvia y se pudre por dentro». Esa frase se quedó suspendida en el aire. Emiliano respiró hondo, sintiendo cómo el pecho se le aflojaba por dentro. Luego dio un paso hacia su padre. «Papá, quiero pedirte algo», dijo con voz firme pero suave. «Quiero que me enseñes todo. Cómo se trabaja la tierra, cómo se cuida a los animales, cómo se siembra sin miedo. Quiero aprender lo que olvidé mientras creía que el dinero era lo único importante». Don Ramiro lo miró sorprendido y una sonrisa se le dibujó entre las arrugas. «¿Seguro? Porque la tierra enseña, pero también duele. Te corta las manos, te quema el cuello y te obliga a ser paciente. Entonces será una buena maestra», respondió el joven, y los dos se rieron. Centella levantó la cabeza, relinchó suavemente y caminó hacia ellos. Emiliano extendió la mano y le acarició el hocico. «Este caballo siempre fue más valiente que yo», dijo. «Cuando yo me perdí, él se quedó contigo. Y cuando creí que ya no había vuelta atrás, fue él quien me trajo de regreso».
Don Ramiro lo observó con ternura. Centella tiene algo que muchos hombres olvidan, hijo: lealtad. No necesita promesas ni palabras bonitas. Solo siente, confía y se queda. Si tú puedes ser así, ya habrás aprendido lo más importante de esta vida. El joven asintió, con los ojos llenos de emoción. Lo intentaré. El cielo comenzó a teñirse de púrpura. Los primeros luceros aparecieron titilando sobre los cerros. Emiliano tomó aire, miró el horizonte y luego volvió su vista hacia su padre. Sabes, durante años quise demostrarte que era mejor que tú, que podía lograr más, tener más, y ahora entiendo que lo que más necesitaba era ser un poco más como tú. Don Ramiro sonrió y una lágrima le rodó por la mejilla. Yo no necesito que seas como yo, mijo, solo quiero que seas feliz. Que cuando te mires al espejo no veas al hombre que perdió su camino, sino al que tuvo el valor de volver. El viento sopló más fuerte y en ese instante Centella soltó un relincho poderoso mirando hacia el cielo anaranjado. El sonido se expandió por todo el valle, rebotando en las montañas. Emiliano y don Ramiro se quedaron quietos, escuchando. Era como si el caballo supiera que ese grito era una despedida del pasado, un llamado a la vida nueva que los esperaba. El joven bajó la cabeza y dijo con voz firme: «Te lo prometo, papá. Nunca más voy a dejar que el rencor me mande. Nunca más voy a irme de esta casa sin decirte cuánto te quiero». Don Ramiro le puso una mano en el hombro. «No hace falta que me lo prometas, hijo. Ya lo veo en tus ojos». Las sombras se hicieron más largas y el sol finalmente se escondió detrás de las montañas. Los dos se quedaron ahí, uno junto al otro, mirando cómo el día se despedía. Centella giró en círculos y se echó junto a ellos, descansando tranquilo, como si por fin su misión hubiera terminado. En el horizonte, el último rayo de luz bañó el rancho El Centinela con un brillo dorado. Emiliano levantó la vista y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire le supo a paz. El perdón había llegado no con palabras, sino con hechos. Y en ese silencio sagrado, un padre y un hijo entendieron lo que la vida les había querido decir desde siempre, que a veces el destino no cambia con el tiempo, sino con un abrazo. El amanecer en San Esteban del Valle tenía algo distinto esa mañana. No era el mismo cielo gris que tantas veces había visto don Ramiro Duarte en su vejez, ni el azul tímido de los días tranquilos. Era un cielo dorado, limpio, casi celestial. Los primeros rayos del sol se filtraban entre los cerros, iluminando los pastos húmedos y haciendo brillar las gotas de rocío como si fueran espejos diminutos. El rancho El Centinela olía a vida nueva. Las gallinas cacareaban con energía. Los perros corrían libres por el patio y Centella, con su pelaje marrón brillante, trotaba despacio alrededor del corral, relinchando como si quisiera saludar al día. Dentro de la casa, Emiliano preparaba el café mientras su padre, sentado junto a la ventana, miraba el horizonte con la mirada tranquila de quien por fin ha hecho las paces con el mundo. Su brazo ya sanaba, aunque aún lo movía con cuidado. En el ambiente había algo sagrado. Un silencio de gratitud que no necesitaba palabras. «Hoy el cielo amaneció distinto», dijo don Ramiro, con una sonrisa leve. «Sí», respondió Emiliano, mientras servía 2 tazas. «Huele a comienzo». El anciano tomó la taza entre las manos, disfrutando del calor que se escapaba del barro. Cuando era joven, solía pensar que la vida era como este café. Se enfría si uno la deja quieta mucho tiempo. Pero hoy entiendo que a veces hay que dejarla reposar para que el sabor madure. Emiliano lo escuchaba con atención, casi como si temiera perder una palabra. Lo veía con una mezcla de amor y respeto que nunca antes había sentido. «Papá», dijo al fin, «¿tú crees que mamá nos está viendo?» Don Ramiro levantó la mirada hacia el cielo brillante. «Claro que sí, y estoy seguro de que sonríe. Ella siempre quiso vernos juntos otra vez». Un nudo le apretó la garganta a Emiliano.
No respondió. Solo se acercó y puso una mano sobre el hombro de su padre. En ese instante, Centella relinchó desde afuera, llamando la atención de ambos. El anciano sonrió. Parece que alguien quiere su parte del desayuno. Salieron al patio. El aire fresco de la mañana los envolvió. Emiliano llevó una cubeta de agua limpia y una bolsa con avena. Centella se acercó enseguida, moviendo la cabeza con energía. Emiliano le acarició la frente. «¿Sabes, viejo amigo?», le dijo en voz baja. «No sé cómo agradecerte. Si no fuera por ti, mi padre y yo no estaríamos aquí». El caballo resopló y bajó la cabeza, dejando que el joven lo abrazara. A su lado, don Ramiro observaba la escena con los ojos humedecidos. «Míralos», dijo. «Dios tiene maneras raras de arreglar lo que los hombres rompen. A veces manda tormentas, otras manda caballos». Los tres permanecieron ahí unos minutos, en silencio, mientras el sol subía un poco más, dorando los cerros y pintando de luz los muros viejos del rancho. Más tarde, Emiliano ayudó a su padre a caminar hasta el pequeño altar de piedra que su madre había construido años atrás, al pie del mezquite. Sobre él aún quedaba una cruz de hierro oxidada y un rosario colgado. Don Ramiro se agachó con cuidado y limpió el polvo del altar con su pañuelo. «Aquí rezo todos los días», dijo con voz suave, «por ella y por ti, aunque tú no lo supieras». Emiliano se quedó quieto, observando. «Yo también voy a rezar aquí», dijo con firmeza, «no para pedir, sino para dar gracias». El anciano lo miró y sonrió, orgulloso. «Eso, hijo, dar gracias, porque la gratitud es la forma más bonita de justicia». El viento sopló entre las ramas del mezquite y algunas hojas cayeron sobre el altar. Emiliano levantó la vista al cielo. Por un instante juró ver un destello entre las nubes, un rayo de luz que parecía moverse, como si algo o alguien los bendijera desde lo alto. «¿Lo viste, papá?», preguntó emocionado. «Sí», dijo el anciano cerrando los ojos. «Es la justicia del cielo, no castiga, ilumina». El joven se quedó mirando ese punto brillante hasta que desapareció. Luego bajó la mirada y vio que Centella se había acercado al altar. El caballo bajó la cabeza como si rezara con ellos. Don Ramiro extendió la mano y tocó su crin. «Él también entiende», dijo. «Tiene el alma más pura que muchos hombres». Emiliano asintió. «A veces pienso que vino del cielo». «Tal vez sí, hijo. Tal vez Dios nos lo mandó para recordarnos que el amor verdadero no habla, actúa». El sol ya estaba alto cuando regresaron al corral. Emiliano preparó la tierra junto al establo, mientras don Ramiro observaba sentado. En su rostro había paz, una paz tan profunda que hasta las arrugas parecían haberse suavizado. «¿Sabes qué me gustaría, papá?», dijo Emiliano mientras trabajaba. «Plantar aquí un árbol, justo donde la tormenta rompió el techo». «¿Para qué árbol?», preguntó el viejo, curioso. «Para que dé sombra y recuerde todo lo que sobrevivimos». Don Ramiro sonrió, satisfecho. «Entonces plántalo, hijo, y prométeme que cada vez que lo veas crecer, recordarás que las raíces más fuertes nacen del dolor». Emiliano asintió, tomó una pala y comenzó a cavar. Centella lo miraba desde cerca, tranquilo, como si vigilara que todo saliera bien. El viento soplaba suave y las campanas de la iglesia del pueblo sonaban a lo lejos. Cuando terminó, Emiliano y su padre colocaron juntos la pequeña planta en el hoyo. Las manos de ambos, una joven y una vieja, se encontraron sobre la tierra húmeda. No hubo palabras, solo una mirada que decía más que cualquier promesa. El cielo, brillante y dorado, se abrió por completo, y justo cuando terminaron, Centella relinchó al cielo, largo y fuerte, como si anunciara al mundo que algo sagrado había ocurrido. Ese sonido se perdió entre los cerros, rebotando contra las montañas y volviendo al rancho como un eco suave. Emiliano levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Gracias, Dios», susurró. «Gracias por darme una segunda oportunidad». Don Ramiro cerró los ojos, respirando el aire puro de la mañana.
Amén, hijo, amén. Y ahí, bajo el cielo más claro que San Esteban del Valle había visto en años, un padre, un hijo y un caballo se quedaron en silencio, unidos por algo que ni el tiempo ni la muerte podrían romper, el perdón, el amor y la justicia del cielo que había llegado al fin. Y así termina esta historia. Una historia que no solo habla de un padre, un hijo y un caballo, sino de segundas oportunidades, de perdón y de cómo el amor puede sanar hasta las heridas más viejas. Ahora dime, ¿tú también tienes algo que perdonar? ¿Alguien a quien deberías abrazar en lugar de seguir guardando silencio? A veces el orgullo nos roba lo más valioso, la paz del corazón. Piensa en eso, porque quizás, igual que Emiliano, todavía estás a tiempo de volver, de decir lo siento, o simplemente de mirar al cielo y agradecer por los que siguen contigo. ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de sanar una historia del pasado? Déjame tu respuesta en los comentarios, me encantaría leerla. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos compartiendo relatos que nos recuerdan lo más bonito de la vida: la fe, el amor y la esperanza. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces el perdón no cambia el pasado, pero sí puede cambiar tu destino.